Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos con las guías? A ver, necesito información, por favor. ¿Cómo vamos con las guías? ¿Cómo vamos con los ejercicios y todo lo demás? Mañana tienen un nuevo taller, así que tienen que trabajar también con eso. ¿Cómo andan con los videos? ¿Los van viendo? ¿Van siguiendo la materia más o menos dignamente o andan medios atrasados con un poco de demora o no? ¿Van al día, a la noche? Ustedes me dicen. Deberían No, ir una yo guía. voy bien, con algunas dudas capaz para la práctica, porque no sé, me trabo y no puedo seguir. A ver si- Pero nada, en eso. Bueno, esa es la idea. La idea es que, digamos, para todos los que trabajamos en conocimiento técnico, llamando conocimiento técnico también las matemáticas y la física, si no te trabas, no creces, ¿no? Es lo que, digamos, lo que haces en el gimnasio, eso Claro. de hacer fuerza, bueno, tenés que hacer fuerza. Sí, lo que te hace crecer no son los ejercicios, son los problemas en sí, no los ejercicios. Así que trata de tener muchos problemas lo posible, pero no tantos. No, no, no tanto, no tanto. ¿Viste? Son esas duditas que decís, Sí, y si sí, sí, sigo sí. así, estaré bien, si no, no. No, no, está bien, es bueno. Siempre el que resuelve todos estos problemas siempre son las leyes básicas. Siempre sometelo al análisis por Claro. leyes básicas y tiene que andar. Método o no método, teorema o no teorema, las leyes básicas se tienen que cumplir. Así que tiene que funcionar, no puede ser de otra manera. Eh, una aclaración por las dudas. Hoy vieron que se hace mantenimiento del campus desde las 5 hasta las 5:30. ¿Sí? Hay mantenimiento del campus. Entonces, no vamos a cambiar de reunión, vamos a seguir en esta misma reunión. Yo, en todo caso, vamos a suspender por unos 10, 15 minutos, vamos a suspender la reunión, pero vamos a seguir con la reunión abierta, ¿sí? No vamos a cortar y vamos a buscar el link nuevo porque el problema del link de la segunda reunión es que no va a estar disponible en el campus, porque el campus va a estar cortado de 5 a 5:30. Entonces, seguimos en esta misma reunión digamos, suspendemos momentáneamente, nos ponemos en apagado, nos ponemos en mute y seguimos después. Pero no cortamos la reunión porque no usen el segundo link de la reunión porque no va a estar disponible después en el campus. El campus no va a estar disponible de 5 a 5:30. Así que cuando empezamos la segunda reunión, el campus no funca. ¿Mm? Ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a ver qué tema tenemos para hoy. A ver, ahí tenemos un nuevo ingreso. Vamos a ver qué temas tenemos para hoy. Hoy tenemos que ver los teoremas de Thevenin y Norton y los métodos de mallas y de nodos. Interesante. La clase de hoy, digamos que es el 90% de lo que sigue. Si entienden esto, lo que sigue les va a resultar fácil. Si no entienden esto, lo que sigue les va a resultar imposible. Así que a prestar atención hoy, así no tenemos problema después. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, este es un problema de parcial, de final. Este es un problema de final. Lo tomé en un final hace relativamente poco y lo resolvieron por mallas. El método de mallas lo vimos la clase pasada, o estoy equivocado yo. No, estamos en eso, ¿no? Lo vimos la clase pasada. Entonces el método de mallas ya lo tienen ustedes conocido. Les voy a explicar qué fue lo que hizo un alumno de final y ustedes me van a decir, a ver, qué está bien, qué está mal, si está todo bien o está todo mal, y cuál sería el razonamiento a adoptar. Lo que dijo el alumno en cuestión, fíjense, miren digamos,
la disposición de los circuitos. Él agarró el circuito de acá del medio, el circuito del medio este de acá, lo agarró y dijo, yo tengo más 10 volt, menos 10 volt y tengo una malla cerrada, entonces esta malla cerrada tiene que tener corriente cero, ¿sí? Porque las fuentes en subida y en bajada son iguales, entonces la corriente cero, si se fijan en, por ejemplo, las mallas que están del lado derecho, las mallas más a la derecha tienen subida 10 volt, bajada 10 volt, también da corriente cero, la otra también da corriente cero, sube 10, baja 10, y finalmente la de abajo sube 10 y bueno, será cero, de alguna forma, porque todas las demás me dan cero. Si todas las demás dan cero de tensión, la de abajo no tendría por qué dar diferente y mandó que el circuito no tenía corriente. Entonces, primera pregunta, ¿ese razonamiento está bien o no? Dibujo todas las más, dibujo la I1, la I2 y la I3. Digo, las corrientes son cero. Porque si yo cierro esa malla, cierro la malla I1 me da cero. Cierro la malla I2 me da cero, cierro la malla I3 me da cero. Entonces abajo no puede haber corriente, porque si no me desequilibra todo lo demás. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Yo digo, cierro la corriente I1. Si cierro la corriente I1 me da corriente I1 igual a cero porque la subida y la bajada son cero. Si cierro la corriente I2 me da cero, si cierro la corriente I3 me da cero, entonces la de abajo tiene que dar cero también porque no me puede desequilibrar las otras mallas. ¿Es cierto o es mentira? Y ahí ustedes me responden. A ver, ¿se entiende el concepto? Quiero que me digan si ustedes están corrigiendo a ese alumno, si ese razonamiento es aceptable, inaceptable, y por supuesto, cada uno de los razonamientos, ¿por qué es aceptable o no? Ustedes me dicen, ¿sí? O sea, le aceptan el razonamiento, insisto, cierro la malla I sub 1, me doy cuenta que es cero. Cierro la malla I sub 2, también es cero por lo mismo, subida y baja igual a cero. La malla I sub 3 es cero, la de abajo no me puede desequilibrar, la de arriba tiene que ser cero. ¿Sí? Y así la corriente I sub 0 es cero, que era la que yo pedía en el examen. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O qué harían, digamos? Y ahí venía el tema. Escucho. ¿Quién opina? ¿Quién calcula? Hagan un cálculo, no sé. Tendrías que analizar las cuatro mallas, ¿no? Primero, para ver si se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff y verificar esto, Bueno, ¿no? sí, Yo sí, tiro sí. una opinión. Necesariamente, claro, no, está bien, eso es lo que pido, una opinión, digamos. Tendría que verificarlo con Kirchhoff, es buena, sin lugar a duda, es buena. Si yo agarro la malla I sub 1, digo 10 menos 0 porque tengo corrientes, ¿ves dónde estoy pensando? La malla I sub 1, ¿sí? La malla I sub 1, yo verifico 10 menos 0 por 10 es 0. Bajo menos 10, 10 menos 10 me da 0. Menos 0, la malla se cierra con I igual 0, ¿sí o no? Sí, bien. Sí, estaba pensando, perdón. Sí, por favor, no, la idea es que piensen. El resto de los chicos, por favor, participen, si yo cierro la malla, la I sub 2, cierro la malla I sub 2, digo 10, menos I sub 2 da 0, dijimos. Por 10 da 0. 10 menos 0, 10. Menos 10 da 0. Menos 10 por 0 da 0. Esta malla da 0 también. Bueno, y la I sub 3 también. Y la I sub 4 también. ¿O no? Claro, vos le decís para I sub 1 a lo que es I sub 0, porque I sub 4 no hay, entonces. I sub 1 es. I sub 0. ¿Me entendés? No I pasa sub nada. 1 le digo I sub 1, I sub 2, I sub 3 y I sub 0. ¿Sí? No hay I sub 4, ¿cierto? Bien. ¿Se entiende el razonamiento o no? Sí, el que él quiso plantear, sí.
¿Están de acuerdo en que la corriente es cero? Profe, Sí, dale, Oriana. si recorres, porque yo recorrí la malla I sub 0. Si la recorres así por método de mallas, no te da 0 la corriente I sub 0. No. A mí me dio 1, puede que esté mal, pero... Pero podría estar mal, pero podría... ¿Y cómo hiciste? Pero pará, si te da... Entonces, si I sub 0 te da 1 ampere, las otras no te dan 0. Claro, asumí que las otras eran 0, porque sí, si las recorres cerrado sí dan 0, pero si recorres después el circuito I sub 0 por las mallas, no sé qué pasa, pero no da 0. Bien, bien. Bueno, lo que pasa es que en realidad nunca se me hubiera ocurrido razonarlo de esa manera, en principio. Pero de todas maneras, si hacen esto, ustedes fuerzan el resultado. ¿Está? O sea, si yo asumo, las mallas se deben resolver todas al mismo tiempo. No, si esto es tal, y esto es tal, y esto es tal, entonces esto es tal. Tiene que salir de un resultado único y al mismo tiempo. Si lo resuelvo en cadencia, si lo resuelvo así en cadena, digamos, encadenado uno por detrás del otro, estoy forzando a que I sub 1 o I sub 0 vaya a tener un valor que no necesariamente tiene por qué tener. Este debe ser uno de los muy pocos casos, donde el método de malla es infinitamente peor que usar el sistema de Kirchhoff de las divisiones de corriente. Debe ser el 30 y único, si no me equivoco. Lo encontré de casualidad y ya que estaba lo metí en un parcial. Me gustó, en un final, bueno, me gustó. Pero a ver, vamos a razonar juntos. Miren esto. A ver, yo primero, olvidémonos del método de malla y vamos a pensar en términos de corriente. Vamos a pensar en términos de corriente. Miren, yo meto la corriente I sub 0 llega a este nodo acá, al nodo acá. ¿Sí? Ahora, la rama de arriba y la de abajo, la rama de arriba y la de abajo son simétricas. Esto, si yo quiero, lo podría dibujar así, miren, digamos. Yo podría dibujar esto de esta manera. A ver. Para que se entienda lo que voy a hacer. Lo único que hice yo en el parcial es alterarles un poco el dibujo, pero un poco, ¿sí? No demasiado. Fíjense que a este circuito se le suele decir circuito celular, porque, digamos, la misma célula se repite varias veces. ¿Me siguen hasta acá? Ups. Así. Y acá pongo la batería. Yo lo podría redibujar así. ¿Ven? Tengo uno de la célula, a ver, lo marco con verde, la célula es esta. Una célula, dos células en paralelo, tres células en paralelo, se podría seguir con 4, 5, 6, lo que sea. ¿Hasta ahí me siguen o no? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, todos. Espero que sí. Ahí Bianca me hace seña con la cabeza, pero es la única que me responde. Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que esa sea lo aceptable. Todas las ramas son iguales. Todas las ramas son iguales. Si todas las ramas son iguales, con fuentes, sin fuentes, con tensiones o con corriente, con lo que sea, como son todas iguales, las corrientes se tienen que distribuir igual. ¿Estamos de acuerdo? Porque son iguales las ramas. Excepto donde, el único punto donde esa ley no se debe cumplir. ¿Dónde sería? Lo hablamos en la primera clase. Cuando la división no necesariamente se tiene que cumplir. La división en partes iguales de la corriente. Para ramas iguales. Cuando no se cumple. O cuando podría no cumplirse. Cuando las resistencias fueran todas cero. Si la resistencia es cero, si hay tres cables iguales de resistencia cero, es decir, tres cables nada más en paralelo, los cables en paralelo podrían tener distinta distribución de corriente. Podrían, no quiere decir que tengan. Podrían tener distinta distribución de corriente, no hay forma de garantizar nada, hay que ver las condiciones del circuito. Pero acá, vamos a esto. A ver, si ustedes se fijan en
en la distribución de la cosa. Miren, si yo digo que por acá viene I sub 0, que es lo que está escrito, ¿sí? Por acá viene I sub 0. Por acá viene I sub 0 sobre 2, ¿sí o no? Por arriba y por abajo viene I sub 0 sobre 2. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿sí? Y por acá arriba viene I sub 0 sobre 3. También por lo mismo, porque son iguales. Y por acá viene I sub 0 sobre 3. Y por acá viene I sub 0 sobre 3. ¿Por qué? Porque los tres se tienen que ajustar en este punto y darme el I sub 0 que después felizmente retorna hacia la fuente por acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se entiende el concepto? Estoy haciendo Kirchhoff a lo viejo. Kirchhoff sin método, no método de malla, no método de nodo, no nada. ¿Sí? Estoy haciendo Kirchhoff, distribución de corriente. Ahora, si ustedes se fijan, I sub 0, ¿sí? Se divide entonces en dos partes acá y en tres partes se divide en esto. Las ramas son iguales, están dibujadas diferente nada más que para engañar, pero las ramas son iguales. Si esto es así, yo puedo hacer una distribución de Kirchhoff, una malla a lo Kirchhoff, por cualquier lado, por arriba, por abajo, por donde sea. Y miren cómo queda. Vamos a ver la malla, ¿sí? Voy a escribir la malla. A ver, si me deja ir. Bien, vamos a escribir la malla. La malla sería 10 volts, 10 volt menos I sub 0 por 10. Hasta acá estoy en el punto rojo, este de acá. ¿Sí? Estoy en el punto rojo. Voy por arriba ahora. Voy por arriba. ¿Sí? Subo, digamos. Voy con la corriente. Esta corriente, acuérdense, es I sub 0 sobre 2, porque se divide en 2 igualmente. Menos I sub 0 sobre 2. Nada, no dije nada, perdón. Este no, espera. No importa, va después, pero igual. Menos, o sea, ahora ¿qué hago? Subo en tensión. Subo en tensión quiere decir más 10. Paso por la fuente. Paso por la fuente, le sumo 10. Caigo en tensión. ¿Cuánto caigo en tensión? Menos I sub 0 sobre 2 por 10. ¿Estamos hasta ahí? Menos I sub 0 sobre 2 por 10. Y ahora subo 10, voy a la otra rama, esta de acá arriba, vengo por acá, ¿sí? Que circulan por ahí, sub 0 sobre 3. Subo 10 al pasar por la fuente y caigo y sub 0 sobre 3 por 10. Y esto me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si hago las cuentas, me queda 10 menos I sub 0 por 10 más 5 más 3,33, ¿sí? Más 10 más 10. Esto es igual a 0. Entonces, 30 es igual a I sub 0 por 18,33. Entonces, I sub 0 da 30 sobre 18,33, que no sé cuánto da. Pero se entiende que podías llegar al resultado con una sola cuenta. Fíjense, si ustedes lo hacían por nodo, por mallas, tenían que hacer 4 ecuaciones de mallas. 4. Si lo hacían por nodos, 3 ecuaciones de nodos. ¿Sí? Y si lo hacían por Kirchhoff a lo viejo, una. Y se solucionaba el problema. ¿Entienden cómo es el tema? No siempre es una mejor solución, y esto sirve para demostrar eso, no siempre es una mejor solución adoptar nodos, mallas, Thevenin o algo por el estilo para solucionar el problema. No siempre es una gran solución.
por ahí era una mucho mejor solución directamente hacer esto. Fíjense que, por ejemplo, yo les pedía la potencia sobre la impedancia de 10, sobre la resistencia de 10, perdón, sobre esto. Recién vengo de dar con los chicos de mecánica y estuvimos hablando de alterna, por eso el término impedancia, ¿sí? Yo le pedía la potencia acá y ya una vez que yo tengo I0, la corriente que circula por esa resistencia de 10 ohms que está acá es I0 sobre 2, así que es la mitad de esto, ¿sí? Es la mitad de 30 sobre 18,33. ¿Cuánto les da? Perdonen. A ver si alguno me puede hacer la cuenta. Díganme cuánto da, para poner un número. 1,63, profe. Más o menos. 1,63. Sí, sí, más o menos, claro. 1,63 amperes, ¿sí? 1,63 amperes. Entonces, si yo quería calcular la potencia sobre la de 10, yo decía, era la mitad de 1,63, que es 0, ¿cuánto es 1,63 dividido 2? Así 8 y pico. ¿Cuánto da? 0,815 0,815 y al al cuadrado cuadrado. por 10. Y eso era la potencia. ¿Estamos? Ningún tipo de problema, salía al toque. Pero fíjense lo que me hubiera llevado a mí, resolver ese ejercicio por mallas. Resolverlo por malla era casi imposible, porque era una matriz de 4x4. Si ustedes se encuentran con una matriz así en un parcial, paren, consejo de práctica. Si ustedes se encuentran con una matriz de 4x4 en un parcial, paren y miren. Le están errando en algo. Es muy difícil que, que esto se tuviera que resolver en un parcial con una matriz de 4x4. Sería criminal tomarle una matriz de 4x4. Pero fíjense que con un método más viejo, más primitivo, menos fértil, digamos, menos utilizable, se llegaba a un resultado mucho mejor. Se llegaba a un resultado mucho más fácil, mucho más simple y sencillamente. No adopten métodos que, porque sean más novedosos, por ahí no les van a simplificar el cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el mensaje importante. Entonces, con malla no salía. Con nodos, ¿qué onda? Si hubiéramos hecho nodos, ¿cómo se podría haber llegado a calcular esto con nodos? A ver, ¿quién es el valiente o la valiente que me dicta los nodos? Vamos a ponerle nombre a los nodos, se lo pongo con naranja acá. Vamos a ponerle B sub A a este nodo de acá. ¿Cuántos nodos tengo acá? ¿Cuántos nodos tengo? Este es nodo. Acá abajo tengo un nodo que es 0. ¿Lo vieron al método de nodo ya o no? ¿Vieron el método de nodo? ¿Lo miraron de la teoría o no? Sí, ese es el que tengo dudas para mañana. Siempre hay dudas con el método de nodo, pero el método de nodo es incluso más sencillo que el de malla. Sí, es sencillo. Yo lo que iba a preguntar mañana es que por un ejercicio de la guía tiene 3 mallas y te da 2 fuentes de corriente que van por afuera. Entonces, de las 5 corrientes que tenés, había 2 que ya eran datos y yo puse las otras 3 en una supuesta dirección, ¿no? Lo que iba a preguntar, por ejemplo, es qué pasa si yo lo pongo en otra dirección, de dar otros valores. Los datos de, si vos tomás en otra dirección, ¿qué cosa? Las otras 3 corrientes que me faltan, de las 5 totales que eran. No. 2 me los dan los datos, la fuente de corriente que tengo, Sí. y otras 3 las tomo, como no me dice el sentido de la corriente del ejercicio, yo lo tengo que asumir, pero la pregunta que iba a hacer mañana capaz, y que por ahí me trae dudas con este ejercicio también de ahora, es qué pasa si yo pongo las corrientes al revés, o sea, en el otro sentido, si me va a cambiar el cálculo. No tiene por qué cambiar. Puede cambiar algún signo, pero no tiene por qué cambiar el resultado. El resultado no puede depender nunca de la elección de corriente o no corriente que vos hacés. No puede Claro. ser. ¿Sí? Entonces, las corrientes que vos adoptes, lo único que tenés que conservarla es, una vez que las elegiste, las tenés que conservar a lo largo de todo el cálculo. No podés dar vueltas por un lado y para el otro. No está bien. Ahora, ya que estamos, lo hacemos. Ahora vamos a ver, podemos usar este mismo. Dame un segundito que vamos a refrescar. Hasta acá esto Sí, se entendió.
¿Esto se entendió? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí, sí. no? Más o menos. Bien. Es más, vamos a hacer... tengo uno mejor. Ya te digo, a ver. Tengo uno mejor. Bueno. De este no voy a guardar nada. Ahí está. A ver. Lo están viendo, ¿verdad? ¿Se ve? Esto es un ejercicio complejo de nodos. ¿Sí? Esto es un ejercicio complejo. Tenemos una cantidad de nodos bastante infernal para calcular y tenemos casos particulares que vamos a tener que recorrer. Lo hacemos con este y si de este no despejas dudas, vemos el que vos tenés. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es nodos? ¿Qué es nodo, básicamente? Nodos es la aplicación de la ley de Kirchhoff de las corrientes. La ley de Kirchhoff de las corrientes directamente es el método de nodos. Directamente. Lo que yo tengo que plantear es qué pasa en los nodos. En el caso de las mallas, se aplica la ley de malla de las tensiones. A lo largo de cualquier malla que yo recorra, la suma de tensiones tiene que dar cero. Bueno, lo mismo pasa con las corrientes. En un nodo, las corrientes tienen que dar cero. Así que aplico lo mismo, nada más que lo aplico un poco más retorcido. Lo que tengo que hacer es establecer cómo se... A ver, vamos a establecer las corrientes. Vamos a decir, I sub 1, a ver, lo voy a hacer con otro color. Ahí. Vamos a hacerlo con celeste. Ahí. I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. De esto no hay duda. ¿Sí? Esto es el método viejo. Ahora, la cuestión del método de nodos es cómo planteo inteligentemente estas mallas o estos nodos, estas ecuaciones, quise decir, para que me produzcan un resultado más o menos digno. Y lo que hago es aplicar la ley de Ohm a la resistencia que encuentre por ahí en el camino. Miren, la forma más piola. Voy a mirar la resistencia esta que tengo acá. La resistencia esta que tengo acá, la de 8. ¿Sí? La voy a mirar y voy a escribir la ecuación. Fíjense esto. Yo sé que I sub 1 por los 8 ohms es igual a la diferencia de potencial que yo tenga entre B sub A, bueno, acá, perdón, voy a poner el signo que corresponde, no voy a hacer eso que acabo de hacer, sino que voy a poner, fíjense, la corriente I sub 1 va desde abajo hacia arriba, así que produce una caída que es más abajo, menos arriba, por la forma en la cual yo elegí I sub 1. Como ahí sub 1 lo elegí subiendo, no puedo suponer otra cosa que no sea que hay más tensión abajo que arriba. No puedo suponer otra cosa. Entonces, el valor de tensión de abajo es positivo. Yo voy a elegir un cero arbitrario, voy a poner que B sub E es 0 por capricho, porque tengo que elegir un sistema de referencia, y voy a decir que este punto de acá abajo, de la resistencia, el punto X, está un potencial de 14 volts. Y que cae, la resistencia cae hasta el valor de B sub A, que está en la otra punta. ¿Estamos? Entonces, puedo deducir de esta ecuación que I sub 1 vale 14 menos B sub A sobre 8. Sin lugar a dudas. ¿Estamos o no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Sí o no? sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, vamos a ver si se entiende, cómo se plantearía I sub 2. Vamos a plantear I sub 2 ahora. I sub 2. Ustedes díctenmelo, por favor. ¿Cómo es I sub 2? Sería I sub 2, B sub A menos B sub D, ¿Por qué elegiste B sub A primero? porque B sub A entra por el terminal positivo de Es, las resistencias acorde a la corriente sin lugar a dudas. ¿Sí? y B B sub, sub D entra por el negativo. ahí está. Menos B sub D sobre... Dividido 2. Exacto. ¿Qué más? 12 ohm, profe, no 12. Sí, 12 ohms. Perdón. No, no, no. No Sí. me desaprobé. ¿Por qué vas a pedir perdón vos si el que metió la gamba fui yo? Ahí está. ¿Sí? Bien. E I sub 3, entonces, I sub 3,
¿Quién me lo dice? Y es B sub A, Ujú. no, a ver, sí, B sub A menos B sub B, Sí, dividido 6. muy bien. B sub A menos B sub B dividido 6. Perfecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué otra cosa podemos escribir ahora? Ahora, después vamos a ver cómo juntamos toda esta info. Pero fíjense una cosa ya en principio. ¿Ven? Ya tengo las corrientes puestas en términos de tensiones. Puestas en términos de tensiones. Y corrientes tengo 8. Mientras que tensiones tengo 1, 2, 3 y 4. Y la quinta tensión que es 0. ¿Sí? B sub E es 0. Pero tengo 8 corrientes puestas en términos de 4 tensiones. Entonces estoy ahorrando un montón de variables a calcular. Estoy ahorrando las variables que me permite el sistema de nodos, el análisis nodal, ahorrarme. ¿Estamos? Sigamos. Vamos a ver, I sub 3 lo tenemos, pero podríamos decir que I sub 3 es igual a I sub 4 más I sub 5. Lo pongo acá arriba otra vez en celeste. Entonces, I sub 3 es I sub 4 más I sub 5. ¿Sí? ¿Cómo planteo I sub 4 e I sub 5? I sub 4 ¿a qué es igual? I sub 4 ¿a qué es igual? A. A B sub B menos B sub C. Sí, perfecto. Sobre. Dividido 6, ¿no? U Sí, 8. tal cual. 6, Ah, 6, 6. Muy bien. I sub 5. ¿0? Ah, I sub Ah, 5, I sub 5 es un problema, porque para el método de nodos, ¿sí? sí, No tengo una resistencia sobre el cual claro. aplicarla, pero a Ujú. cambio me regala algo I sub 5. I sub 5 no es 0, no sé cuánto vale, no vale 0 casi seguro, no la puedo determinar, pero me hace un regalo ese nodo. ¿Cuál es? ¿Cuánto vale B sub B? 14 volts. Claro, Claro, vale los 14 14 volts. bolesos. Sin lugar a dudas, porque abajo está 0 y arriba está 14. B sub B Claro, ya lo tengo determinado. Y si te fijas, eso va a ahorrar mucho trabajo después, que B sub B esté determinado. total. Pero I sub 5, no se puede hacer nada con I sub 5, todavía. Claro, Después, ¿cómo calculas I sub 5 después? Cuando tengas I sub 3 e I sub 4, vas a claro, decir, con la lo de que pasa nodos. de I sub 3 hacia I sub 4, lo que resta va a bajar por I sub 5. ¿Mm? No hay otra forma de determinarlo, no en este método. ¿Mm? Bueno, e I sub 6, ¿qué onda? I sub 6. ¿La puesta a tierra en B sub E es arbitraria? Es arbitraria, sí, sí, sí. Te conviene tratar de elegir, y esto es un te conviene, quiere decir, podés elegir cualquier otra, te conviene tratar de elegir el punto al cual concurren la mayor cantidad de elementos posibles. Porque entonces, ese punto, el punto donde hay la mayor cantidad de elementos posibles, te generaría el mayor despelote, por decirlo así, de ecuaciones, porque tendrías montones de corriente. Entonces, a ese le pones 0, te solucionaste el problema. ¿Tá? O sea, siempre trata de elegir el punto donde haya mayor cantidad de ramas llegando, que es lo mejor que podés hacer, porque entonces te ahorrás de escribir ecuaciones. Pero podría estar abajo, podría estar arriba, podría estar en cualquier otro lado. Pero fíjate que ningún punto de los otros, a ningún punto de los otros, le llega más de 4 ramas como si le llega a B sub B. Por eso elegimos ese, intuitivamente. A veces uno lo hace intuitivo, pero si yo no elijo B sub B y elijo B sub C igual 0, el teorema aplica igual, es lo mismo. El método, digo, aplica igual, es lo mismo. ¿Sí? Yo el 0 lo puedo poner donde quiera. Lo único que sí, cuando compare mis resultados con un compañero, pueden no dar igual. No van a dar igual. Si el punto de referencia estuvo en otro lado que el mío, no van a dar igual. Seguro que no van a dar igual. Pero no importa. Las diferencias de nodo a nodo tienen que ser las mismas. Entonces lo podés comparar diciendo, bueno, ¿cuánto te da B sub B menos B sub B? ¿Cuánto te da B sub C menos B sub B? Etcétera, etcétera. Las diferencias tienen que valer exactamente lo mismo.
con el mismo signo y todo, en ese caso. Como siempre, digamos, las alturas, la diferencia de altura tiene que valer lo mismo independientemente de con respecto a qué punto tomes vos el 0 de altura. No importa. ¿Tá? El único cambio es el valor absoluto. El valor absoluto no te va a coincidir si tomás referencia en puntos diferentes. Bueno, vamos a I sub 6. ¿Cuánto vale I sub 6? ¿O cómo lo escribo? I sub 3 6. amperes. ¿Cómo? 3 amperes. Sí, sin lugar a duda. Podría escribir la ecuación de I sub 6, porque yo podría decir que acá abajo en el punto W, ¿sí? En el punto W, hay un cierto nivel de potencial que sería B sub W, y en el punto de arriba está B sub C, y entonces hago la diferencia, pero la verdad no puede circular otra corriente que no sean estos 3 amperes del generador. Así que me ahorro la ecuación también. 3 amperes. Chao. Ni me preocupo por eso. Y lo mismo hago con I sub 7. I sub 7 también vale 3 amperes por el generador, por un generador distinto. Pero vos fíjate cuánto más complicado sería ponerle, si yo tengo que calcular acá, pongo, qué sé yo, el punto H acá y el punto I latina acá arriba, y después el punto J lo pongo acá arriba. ¿Cuánto vale la tensión B sub D? Vale la tensión en J, pero es un despiole así. Y si yo digo que I7 es igual a 3 amperes, listo, me solucioné, no escribo más ecuaciones. En cambio, I sub 8, tengo que volver al método viejo de decir que I sub 8 es B sub C menos B sub D sobre 6. Y no tengo otra solución, no por ahora. ¿Sí? Podría, y ahora lo vamos a tener que hacer, digamos, tenemos que resumir toda esta información porque tenemos que escribir una ecuación para cada nodo por el método. Entonces, tenemos una ecuación en el nodo A, una ecuación en el nodo A que es esta que está acá abajo en celeste, ¿sí? Acá, digamos, en la parte de arriba del pizarrón virtual, esta es la ecuación del nodo A. Esta es la ecuación del nodo B, ¿sí? La ecuación del nodo C, ¿a qué sería igual? La del nodo C. Y 6 Sí, más I4. pero I6 ya lo pongo, digo, 3 amperes es igual a... Y 8 I6, perdón, sí. más I4. 3 Exacto, amperes. es I6 más, lo escribo derecho como lo estabas pensando vos, yo te compliqué. I6, que es 3 amperes, más I4 me da I8, que es la salida. Y ahí estamos, ese es el nodo C. Y para el nodo D, que voy a tener que escribirlo acá un costadito, disculpen, acá un costadito a la izquierda, para el nodo D, ¿qué sería? ¿Quién me lo dice? I2 ¿Sí? más I8 ¿Sí? más I7 Claro. Más 3 igual a amperes 0. igual a 0. Sí, porque justo concurren todas al nodo. Quedaron elegidas, la verdad, como empuje. Seguro alguno va a dar diferente, pero no importa. Pero no importa. Ahora el único trabajo que yo tengo que hacer es, en principio, elimino la ecuación del nodo B, porque no la necesito, porque para calcular la tensión del nodo B ya dijimos que el nodo B era 14, así que ya lo utilizo y me quedan 3 ecuaciones. Fíjense que para calcular 8 corrientes me quedan 3 ecuaciones, la ecuación del nodo A, la ecuación del nodo C y la ecuación del nodo D. Y nada más que esas 3 ecuaciones. Las escribo ya, ¿sí? Ya que estoy, digo, 14 menos B sub A sobre 8, que esto es I1, estoy escribiendo esta parte. Y ahora le pongo, es igual a I sub 2 es B sub A menos B sub D sobre 12, que es I sub 2, más I sub 3, que es B sub A
menos B sub B sobre 6. Esta es mi primera ecuación de nodos, 1. La ecuación de nodos, 1. La ecuación de nodos 2 va a ser esta de acá, ponele. Vamos a decir que es la de 3 amperes más I4 igual I8. Entonces, 3 amperes más I4, ¿a qué es igual? I4 es igual a B sub B menos B sub C. Tengo que correr un poquito. Sobre 6 me da I sub 8, que lo tenía acá abajo, esta. I sub 8, que es B sub C menos B sub D sobre 6. ¿Sí? Y la tercera ecuación, entonces, numero la ecuación, esta es la segunda. Y la tercera ecuación es la del nodo D, que es que I sub 2, que es B sub A menos B sub D sobre 12, más, iba a escribir, más I sub 8, que es B sub C menos B sub D sobre 6, más 3 amperes es igual a 0. Y esta es la ecuación 3. Incógnitas que tengo, mis incógnitas. ¿Sí? Son B sub A, B sub D y B sub C, porque B sub B lo tengo. Así que en los lugares donde está B sub B, ya lo reemplazo por 14 volts. ¿Sí? Ya lo reemplazo por 14 volts para no olvidarme. Entonces, B sub B está acá, le pongo 14. B sub B está acá, le pongo 14. Y no está en ningún otro lado más. ¿Sí? Y ya está. B sub A, B sub D y B sub C son las incógnitas. Son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Nadie dice que esto es una pavada de resolver, pero tampoco es tan complicado. De 8 incógnitas que yo tenía al principio, de 8 corrientes incógnitas que tenía al principio, reduje a 3 usando el método de las corrientes de nodo. ¿Sí? El método de los potenciales de nodo, para hablar con propiedad. ¿Estamos? Los potenciales de nodo son muy power, porque tienen una ventaja que no tienen las mallas, que es el hecho de que yo de malla no puedo elegir una corriente cero en ningún momento. Nunca puedo elegir una corriente de malla cero. ¿Sí? Puedo elegir una corriente en qué sentido tiene, pero no otra cosa. Puedo elegir el sentido de corriente que tengo, pero no puedo elegir otra cosa. Entonces, en este caso, como puedo elegir una referencia, elijo cero y mato justo la que más complicaciones me podría llegar a producir, que es la ecuación donde vengan más ramas. Ahí es donde pongo el cero. Pero se entiende cómo funciona el método. El método es esto, nada más. En realidad, digamos, acá no estamos siendo metódicos. ¿Pero por qué no estamos siendo metódicos? Porque no lo permite el sistema, no me deja. El circuito este no permite el método. El método que está explicado en los libros es bárbaro para circuitos que no tienen tanta cantidad de fuentes, pero cuando hay mucha cantidad de fuentes, el método de nodo como método en sí es complicado de aplicar. Con que ustedes se acuerden de escribir las ecuaciones así como lo hayamos hecho, están aplicando análisis nodal. Y eso les permite después resolverlo y calcularlo. Y no hay problema. ¿Estamos? ¿Qué tendrían que hacer ahora? Bueno, tendrían que poner ordenadamente, agrupar A con A, C, digamos, B sub A, B sub C, B sub D, en una matriz igualado eso a un término independiente, cuando hagan las 3 ecuaciones, se resuelve por el método matricial. No quiero hacerlo porque eso ya es matemática. Si no, lo que tienen que hacer es despejan B sub A de la primera, meten B sub A en la segunda, digamos, cualquiera de los métodos de resolución de las ecuaciones que ustedes conocen es absolutamente válido para usar acá, sin lugar a dudas, no tiene excepciones, ¿sí? Entonces, cualquier sistema que ustedes conozcan lo pueden aplicar
sin ningún tipo de problema y resuelven el análisis nodal. Hay otro método que se conoce como método de análisis nodal modificado, el Modifier Nodal Analysis, MNA, ¿sí? Modifier Nodal Analysis, que no se ve que ese método de análisis nodal modificado es el fundamento con el cual funcionan los software de cálculo eléctrico. El software de cálculo eléctrico lo que hace es hacer esto que nosotros acabamos de hacer acá. Es decir, utiliza un algoritmo que cumple con las condiciones del análisis nodal. La única ventaja que tiene el método de análisis nodal, si alguna vez quieren, lo podemos ver, pero no se lo vamos a tomar. Yo, si no me equivoco, tengo algún videito sobre eso, explicando eso, pero de todas maneras, es un método muy sencillo y eso es la base, el motor algorítmico de los programas, de los software que se dedican a resolver circuitos eléctricos. Este sistema, con alguna modificación, nada más, digamos, una sistematización de la forma de escritura, es lo que hace andar el software de cálculo de circuitos. ¿Estamos? Bien. Preguntas, consultas, su consulta no molesta, etcétera, etcétera. Dale. ¿Quién me hace alguna consulta? Ustedes me dicen. Si yo sabiendo que BE es igual a 0, Sí. ¿nodo de la derecha lo puedo asumir también 0? Y ahí saco BC. ¿El nodo de la derecha cuál es el nodo de la derecha? Ah, Tipo BE, el sí. más próximo a la derecha. Y es 0, sí, sin lugar a dudas, porque está, pero no saco nada de ahí, ¿o sí? ¿Qué valor saco? Sigue siendo BE, ¿no? Aunque está Sí, dibujado como un nodo distinto, el potencial es el mismo. claro. Pero tengo la fuente de corriente, tengo la Sí, resistencia, puedo sacar BC es que directamente. no sabes cuánto cae en la fuente de corriente. No te olvides Ah, que la fuente de corriente tiene un valor de tensión asociado. claro. Ah, ¿Eh? está bien. Entonces, no sé cuánto vale la caída. Es más, las dos fuentes de corriente son iguales, son las dos de 3 amperes, pero seguro, casi seguro, no les va a caer la misma tensión. Ah, joya, bueno. No pierdan de vista, para todos lo digo esto, no pierdan de vista que las fuentes de corriente tienen caída de tensión siempre, aun cuando la caída de tensión sea 0. Podría pasar que una fuente de corriente tuviera caída de tensión 0, ¿sí? Pero siempre tiene una caída de tensión asociada y no la pueden presuponer y no la pueden calcular excepto que recorran la malla del circuito externo. No hay Bien. otra manera. Qué gracias, profe. Ah, por favor. Bueno, hasta acá estamos. Vamos a hacer una pausita de 10 minutos por si alguno entró más tarde. Vamos a permanecer en esta sesión, no vamos a cerrar. No, voy a apagar la grabación nada más para que se guarde la primera hora o aproximadamente, pero no vamos a salir de la sesión porque el campus deja de funcionar justo ahora. En 10 minutos deja de funcionar y no van a tener acceso al próximo link. Entonces, permanecemos acá. Cierren el audio, cierren cierren el micrófono, cierran la cámara, ya lo tienen cerrado la mayoría. Nos tomamos 10 minutitos de descanso, me tomo yo 10 minutos de descanso y aprovechen ustedes ya que están también. Y después seguimos con el tema teorema de Thevenin, teorema de Norton y demás. Y cualquier cosa, si ven alguna duda que tengan, me avisan y la conversamos a continuación. ¿Tá? Pero no salimos de esta sesión. Yo voy a dejar de grabar, pero no salimos de esta sesión. ¿Sí?